Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta tercera sesión del segundo ciclo del Fórum de Recursos Humanos del Sector Público. Aunque pueda ser repetitivo respecto a las personas que habéis participado en otras sesiones, deciros que el Fórum de Recursos Humanos del Sector Público es una iniciativa que promovemos desde una compañía independiente que se llama Data2, con el apoyo de los partners que han decidido apoyar este proyecto y que tiene como objetivo y tiene como propósito la mejora de la gestión de la función de recursos humanos del sector público con algunas, digamos, con el propósito, ¿no? Con algunos, digamos, en nuestra organización tenemos algunos elementos diferenciales que creo que muchos ya conocéis y no voy a entrar en detalle porque además, digamos, aparecen en nuestra web y concretamente en el manifiesto que hemos publicado y que hemos generado en las últimas, hace un par de meses y que al cual evidentemente además os invitamos a participar y a suscribir. Algunas características, digamos, específicas de estas reuniones son una, pues que vamos a ser una familia, o calculamos que somos unas 20, 25, 30 personas, como mucho, en momentos más álgidos de la reunión. Segunda cuestión, que esta es una reunión totalmente abierta, totalmente informal. Veréis que no vamos con grandes digamos, requisitos ni con grandes normativas, etcétera, etcétera, y que todos podéis participar en cualquier momento. Y el tercer elemento es de que intentamos ser lo más prácticos, lo más pragmáticos posibles, haciendo esta fusión entre lo que es conocimiento del sector público y conocimiento del ámbito privado que nos aportan los partners y que colaboran con nosotros. Respecto al orden del día, están básicamente previstas tres diferentes, digamos, hitos en la agenda. Una primera en la cual Luis Aparicio, como gerente y impulsor y emprendedor y creador de la compañía Talent Tools, nos va a hacer una breve introducción y unas palabras de presentación en la cual entiendo que además presentará algunas de las soluciones o servicios que su compañía está ofreciendo al ámbito público en estos momentos. Una compañía, además, ahora detallará que está especializada en el ámbito de los recursos humanos, también en los ámbitos del empleo. En la segunda parte, a partir de las 10 menos cuarto, vamos a dedicar una media hora aproximadamente a escuchar a Carles, que nos va a presentar un proyecto, una iniciativa del Fórum de Recursos Humanos que creo puede ser innovadora, distinta, diferente y que os puede interesar, y en la cual le vamos trabajando el equipo de coordinación del Fórum y también los partners en las últimas semanas, en los últimos meses. Una iniciativa que vamos a poner en marcha probablemente, digamos, a partir de septiembre, pero creo que lo cual nos interesa mucho presentaros para validar vuestra percepción, vuestras sensaciones, vuestro criterio, tener vuestro feedback, etcétera, etcétera. Entre otras porque es una iniciativa que objetivamente hoy todavía no existe en el mercado y que en todo caso Carles nos contará. Y en la tercera parte, o la última parte de la sesión, como parte ya, digamos, más relevante, más importante de la sesión de hoy, vamos a seguir con el análisis de los retos y realidades de la función de recursos humanos en el sector público, y contando, en este caso, recordáis que, bueno, los que hicimos la primera sesión del fórum, hicimos este mismo debate con estos mismos planteamientos, escuchando a personas que, estando dentro de la función pública, no estaban en el ámbito de los recursos humanos. En la segunda sesión que hicimos hace aproximadamente 3 semanas, un mes, estuvimos planteando esos mismos temas a profesionales del ámbito de los recursos humanos, y hoy lo que vamos a hacer es intentar obtener una visión externa, ¿no? Y bueno, luego ya presentaré a los participantes, que además están en la agenda que creo que todos vosotros ya conocéis.
Por mi parte termino, daros la bienvenida, agradeceros vuestra presencia e invitaros a participar, a levantar la mano, a intervenir en el momento que consideréis oportuno. Tampoco vamos a ser digamos, un número de personas, digamos, que no podamos gestionarlos. Os pido que, en todo caso, mantengamos los micrófonos cerrados simplemente por una cuestión de evitar los ruidos respecto al momento en que podáis intervenir, etcétera. Y sin más, doy la palabra a Luis, que nos hará la introducción y la presentación de la sesión y nos presentará su compañía Talent. Muchas gracias, Pau, por organizar este foro, por sentarnos aquí todos en la mesa y sobre todo por llevarnos a reflexionar en qué es lo que está sucediendo a día de hoy, ¿no? Qué es lo que estamos realmente viviendo en la gestión de personas, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Me lanzabas un poco el reto, ¿no? de arrancar la sesión y hablar pues, de cómo está impactando en sí la tecnología en la gestión de personas. Y como, en cierta manera, tenemos que entender o gestionar, ¿no?, esos procesos tecnológicos que muchas veces desde la figura de recursos humanos pues tenemos que llevar a entendernos con los departamentos de sistemas o con los departamentos de informática o con los procesos de contratación o con cosas de este tipo que a veces desde nuestra área de gestión de personas pues no es sencillo. Sobre ello pues compartiros un poco una presentación y una reflexión que dé continuidad a la actividad que vamos a realizar en el día de hoy, tanto la de Carlas en el inicio de los labs de innovación como la parte de retos. El mundo está cambiando y está cambiando a un ritmo brutal, incluso desde el que me lo dijiste hasta el día de hoy la presentación le he dado cientos de vueltas porque las noticias iban cambiando. E incluso hasta en la administración pública, que solemos decir que no cambia. Pues no, pues sí que cambia, ¿vale? Y creo que lo que va a venir en los próximos meses, años, va a ser todavía mayor aceleración y mayor actividad. Sobre ese sentido, la administración se está transformando y lo importante que está sucediendo es que las personas se están conectando. Empezamos a tener personas que sí que están involucradas en su desarrollo de carrera profesional o en mejorar o en cierta manera realizar su actividad profesional de forma mucho más eficiente y empieza a trabajar y comparar herramientas que puedan existir en el mercado accesibles a través de sus dispositivos móviles con las herramientas que a lo mejor encuentra en su organización, en su ministerio, en su ayuntamiento o en su consejería. En cierta manera, hay dos realidades que estamos viviendo y que se están contraponiendo, que son los modelos más tradicionales de gestión de personas con los modelos más ágiles, más rápidos que está ofreciendo en sí la tecnología. El mundo lo que está haciendo es acelerarlo. Jamás podíamos imaginar que íbamos a decir que los funcionarios iban a teletrabajar 3 días a la semana. Pues es una realidad que pronto viviremos. Estamos pasando del vuelva usted mañana para sellarle bueno, lo vamos a hacer desde casa, lo vamos a comunicar y lo vamos a hacer de manera mucho más ágil. Sobre ello, pues, surgen nuevas formas, ¿no?, y nuevos procesos de digitalización que tenemos que tener en cuenta. Y ahí, Pau, nos lanzabas en la convocatoria pues, reflexiones, ¿no?, de cuál es la realidad y los retos
que estamos viviendo en la gestión de personas en el sector público y nos lanzabas consideraciones generales, ¿no? Que luego veremos, pero que también nos llevan a ser conscientes de la realidad que estamos viviendo, ¿no? El COVID está siendo un acelerador, pero los cambios y la tecnología ya estaba antes. El COVID lo que nos está provocando puede ser esa adaptación o necesidad de cambio cultural, pero ya existía tecnologías y formas de trabajo y demandas también por parte de la gente para poder ponerlo en marcha, ¿no? Luego lo veremos esto con Carlas, ¿vale? Con Carlas Agustín. En definitiva, yo me podía poner aquí a hablar y hablaros del Big Data, los cuadros de mando, de modelos de Business Intelligence, Machine Learning, algoritmos, inteligencia artificial, ¿vale? Nuevas experiencias de empleado. Me podía centrar en toda la parte tecnológica y ponerme a hablar de términos que sí, que muy bien, pero joder, eso cómo se llega y cómo se aterriza en la administración pública, ¿no? Cómo en cierta manera somos capaces de generar esa nueva experiencia de empleado y plantearles retos que motiven, impliquen y ayuden a crear una nueva administración, ¿no? En ese sentido tenemos un reto y es, desde el enfoque tecnológico, pues gestionarlo desde una nueva perspectiva. No puede ser la tecnología. La tecnología a día de hoy, pues sí, está muy avanzada, pero la realidad, cuando nos ponemos a aplicarla en las administraciones públicas, pues vemos que son realidades distintas, que tenemos que entender la cultura, los procedimientos, los marcos normativos. Y ahí, pues, alguno de vosotros, de los que están en la sala, lo vivimos, ¿no? Como, pues, desde a lo mejor el deseo, la ilusión de una organización, pues, es implantar un sistema SaaS en la nube. Luego, pues, se da cuenta que la realidad de su día a día, pues, para poder tomar decisiones o organizar las cosas, pues, requiere de otro tipo de procesos y también otro tipo de personas. Esa nueva perspectiva tiene que contemplar estos tres elementos. Las personas, que yo creo que son la parte imprescindible para que exista el cambio. Los procesos, que entendemos que hay procesos que están normativos, que se publican en los BOEs o en los boletines oficiales de cada uno de los ayuntamientos, pero que también implica un nuevo modelo de relación con el ciudadano, que ya se está siendo demandado y se está agilizando, y evidentemente implicará cambios en los procesos internos de gestión de personas o de gestión pura de tareas. Y en definitiva, lo que recoge todo esto será la tecnología. Es decir, la tecnología tiene que estar al servicio de todos ellos, no al revés. Y esto es a lo mejor algo que puede estar ocurriendo en el sector privado, donde a lo mejor la agilidad o los procesos, pues, son más rápidos y donde puedo decidir, pues, implanto esta tecnología sin tener en cuenta muchas variables, ¿no? Yo creo que en el día de hoy, pues, nos vamos a centrar en estos tres elementos, poniendo sobre la mesa elementos de debate que den continuidad a la parte de los labs de innovación o a los retos que estamos, y os invito a que me preguntéis o que participéis, ¿vale? Me gustaría que esto fuese un monólogo, porque a la hora de plantearla decía, quienes más sabéis sois vosotros, ¿vale? Nosotros tenemos experiencia en la administración pública, pero vosotros vivís lo que es la realidad en cuanto a gestión de personas. Y evidentemente, pues, aparecen primero nuevas formas de trabajo. Si a día de hoy, durante este año, la gente ha estado teletrabajando, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Se han cumplido? ¿Realmente la productividad se ha mantenido, se ha incrementado? ¿La gente ha podido colaborar, participar?
han tenido a su disposición todos los recursos para poder hacer su trabajo igual que lo estaban haciendo en la oficina. Las nuevas formas de trabajo se están aplicando en el ámbito privado. El ámbito público pues, ha sido cuestionado, pero vosotros ahora mismo sois los referentes, los que podéis transmitir qué es lo que está ocurriendo y poner sobre la mesa esas posibles demandas de modificación de procesos, de modificación de tecnología o utilización de tecnología. En el bloque de personas también está el apartado de carrera profesional, ¿no? ¿Qué retos podemos ofrecer a nuestros equipos pues, para que sigan aprendiendo, estén actualizados, dispongan de los recursos suficientes pues, para hacer más eficiente su trabajo, su día a día? Entendemos la aceleración del aprendizaje, la cual pues ya no es solo prepararse en un temario, sino que es que a día de hoy las cosas, pues desde las herramientas hasta el modo de acceso a las personas, están cambiando y tengo que estar en constante actualización. No puedo estar dependiendo de un curso que venga o no venga o una aprobación que pueda tardar o no. El proceso de vacunación, por ejemplo, del COVID. ¿Cuánto ha sido el tiempo que han tenido los médicos o los profesionales del sector de salud para estar informados? Vivimos en una realidad constante. Y esto aplicado al sector salud, pero podemos llevárnoslo a cualquier otro sector, a cualquier otro tipo de actividad donde los cambios se están produciendo a velocidades vertiginosas. Pongo también sobre la mesa el apartado de captación de talento, donde gran parte de las administraciones públicas ahora pues están renovando sus plantillas o publicando ofertas o convocatorias de empleo pues para captar ese nuevo talento, esos profesionales que en cierta manera van a crear el futuro de la administración pública. ¿Y qué retos somos capaces de trasladarle o qué modelos, políticas retributivas, carrera profesional, modelos de aprendizaje o formas de trabajo les vamos a ser capaces de plantear pues para disponer de una administración ágil, eficiente, rápida y sobre todo moderna? Seguro que me dejo algún punto más. No sé si queréis ponerlo sobre la mesa y compartirlo y que luego pues probablemente también se le dé continuidad en el ámbito de las reflexiones. Bueno, os invito a que habléis o que utilicéis el chat que voy leyendo mientras avanzo la presentación. El segundo punto importante en el enfoque de la nueva perspectiva son los procesos. Hablamos de la administración electrónica. Se llevan trabajando años en lo que es la administración electrónica, el Open Data, donde dejamos disponible de las administraciones públicas toda la información al ciudadano. Los modelos de cambio de atención al ciudadano, donde ya no tienen que ir a ventanillas, son ventanillas electrónicas o son bots o son asistentes virtuales, donde evidentemente los procedimientos de trabajo están cambiando, pero nos encontramos con realidades que a veces pues, tenemos que movilizar internamente, ¿no? Como las estructuras organizativas o la toma de decisiones internas o impactos o decisiones que muchas veces como funcionarios pues no tenemos la autoridad o la agilidad o la capacidad para poder tomar esas decisiones. Nos enfrentamos también con marcos regulatorios, con impugnaciones o negociaciones con sindicatos. Trabajamos con muchos elementos que hacen que los procesos no puedan a lo mejor tener la agilidad que nos gustaría, pero sí que nos están requiriendo la imaginación, la innovación y la frescura pues para ofrecerle al ciudadano algo nuevo.
no vale lo que teníamos antiguamente. Si queremos disponer de una sociedad moderna, una administración actualizada, debemos ser nosotros capaces de romper esos silos y esos estancos y esos procesos burocráticos que vivimos internamente. Todo esto también implica en el modelo de elección de las tecnologías o las posibilidades que nos brinda la tecnología. En ella lo que quiero es hacer es un repaso, porque podríamos hablar de la tecnología, pero quiero que os sigamos siempre unidos a los dos elementos que hemos dicho antes, la parte de procesos y la parte de personas. Entendiendo que simplemente la tecnología nos va a ayudar, es el caso de los ERPs o los sistemas de gestión, es a disponer del dato. Hablamos un poco de la sociedad digital, de la sociedad del Big Data, de la información. Una de las grandes controversias que hemos vivido durante el COVID ha sido el número de infectados, el número de casos detectados, la necesidad de unir la información de todas las administraciones públicas y que más allá de guerras políticas o de comunidades autónomas, en cierta manera existió la dificultad de centralizar la información existente en cada uno de los centros de trabajo, en cada uno de los hospitales. Esta es la realidad en la que vivimos y donde principalmente estamos trabajando, ¿no? Que es la implantación de los grandes sistemas de gestión, los ERPs, donde, no sé, pues desde un Cornerstone, un SuccessFactors o uno de los partners que está sponsorizando también el proyecto con DXC, pues se están implantando, ¿no? El objetivo principal es centralizar el dato, tener la información de la estructura organizativa, los datos del empleado, la información de su trayectoria profesional y empezar a tener un nuevo diálogo, un nuevo entorno de comunicación. Aquí es donde están empezándose a surgir nuevas necesidades. Si vamos a empezar a teletrabajar 3 días, todas las herramientas tienen que estar disponibles. Tenemos que disponer tanto del conocimiento como la capacidad de comunicación con compañeros, con ciudadanos o con el usuario o con los usuarios finales. En ese sentido vamos a encontrarnos con herramientas distintas, ¿vale? que van a ser entornos colaborativos. Hoy estamos utilizando Google Meet, está Teams, están infinidad de soluciones que permiten agilizar esto. Y en la mesa de los departamentos de recursos humanos, pues probablemente estén eligiendo, se estén seleccionando qué entornos colaborativos trabajar. En cierta manera, estamos asentando el modelo de relación y de gestión, donde lo que hacemos es observar. Y aquí ya hay tecnologías nuevas, los modelos de Machine Learning, donde vamos aprendiendo de lo que está sucediendo. Todos estos modelos lo que hacen es recopilar datos, ver dónde están las interacciones, sobre esas interacciones empezar a observar y crear patrones de aprendizaje que nos permitan robotizar o automatizar procesos. Hablábamos antes de la administración electrónica o el funcionamiento de los bots o los asistentes o los puntos de información que existían en cada una de las delegaciones o oficinas o administraciones públicas. Pues esto, pues, a día de hoy prácticamente está automatizado, robotizado y permitiendo sustituir trabajos rutinarios realizados por funcionarios, por tecnologías que disponiendo de la información pues pueden dar un asesoramiento mucho más cercano. El segundo nivel son procesos más rutinarios de análisis de datos o de gestión de expedientes o de información que antes pues, nos requerían pasar de un lado a otro para validarlos o para hacer cualquier tarea administrativa, que a día de hoy pues, es mucho más sencillo poder
poder hacerlo utilizando lo que es la tecnología. Finalmente no, tengo más puntos, estaría la parte de inteligencia artificial, con sugerencias de mejora. Todo el apartado de automatización y modelos de Machine Learning, lo que nos van a permitir es aprender y sugerir. Plantear todos esos espacios de debate que normalmente una persona desempeña en su puesto de trabajo y que no puede resolver por la necesidad de más información, ¿vale? de más datos. Todos los modelos de inteligencia artificial van encaminados a la mejora de procesos y, sobre todo, la mejora de la eficiencia de la vida de los trabajadores. Para ello, tenemos que tener un poco en cuenta qué es lo que está sucediendo con esa inteligencia. A día de hoy, los grandes sistemas de inteligencia artificial pues están en plataformas en la nube, estilo Google Cloud, Amazon, Azure, donde todos los datos están fuera, son externos. Pensar eso, cómo se vive dentro de una administración pública, qué sucede con el tema de la globalización de la tecnología y con la seguridad y acceso a la información. En cierta manera, hemos vivido en el SEPE, en el Servicio Público de Empleo, una amenaza. Ha estado bloqueada el acceso a los servicios, tanto de los empleados públicos como la de los ciudadanos. Los niveles de acceso a la información, los niveles de seguridad, los planteamientos de globalización de la tecnología, inteligencia artificial, automatización, los modelos de Machine Learning, los entornos colaborativos, los RPs, que podría ser lo más básico, creo que son elementos que tenemos que tener en cuenta para ayudar a despejar lo que mencionábamos antes, qué sucede en la parte de procesos, qué sucede en los planteamientos de la gestión de personas y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. Vosotros que estáis en esos lugares para tomar decisiones o establecer nuevas contrataciones, pues se os plantean nuevos retos. En definitiva, quiero terminar la sesión para no extenderme mucho con que a día de hoy ya los sistemas son mucho más flexibles, se pueden conectar con cualquier tipo de cosas, son mucho más rápidos. Tenemos que, tanto Oracle, Cornerstone, SuccessFactors, Workday, hay un montón de sistemas para hacer la integración de datos. Que en cuanto en el bloque de gestión de personas, pues, tendríamos los tres elementos principales, las personas, la organización y los procesos, y la tecnología lo que tiene que es ayudarnos. El bloque del empleado pues estaría disponer de las herramientas de colaboración y de comunicación. En la organización es establecer nuevos modelos de relación compuestos con modelos de competencias y con organigramas. En los procesos pues es agilizar los modelos de evaluación, los planteamientos de carrera y asentar lo que son modelos analíticos, lo que hablábamos antes del Machine Learning, la inteligencia artificial, para poder trabajar. No quiero hacer venta de nuestros productos, ¿vale? Simplemente somos una empresa de tecnología, pero con una sensibilidad clara en lo que es la parte de gestión de personas y la parte de procesos, y que el debate o el foro en el cual nos encontramos pues nos parece muy interesante. Y agradeceros pues, a Pau, a Carite, a Carlas, que estáis ahí en el día a día, movilizándonos y llevándonos a reflexionar todo esto.
No sé si hay alguna pregunta, no quiero extenderme tampoco mucho más. Creo que ahora hay un apartado de debate interesante y de presentación de lo que son los labs. Y poder escucharos. Gracias, muchas gracias Luis, muchas gracias además por ceñirte al tiempo, digamos que incluso te has portado bien y nos has dejado 5 minutos de margen. Una de las digamos, características del fórum es la de digamos, intentar ser muy restrictos en cuanto a los tiempos e incluso tenemos por costumbre terminar las reuniones probablemente unos minutos antes para darnos como mínimo un cierto tiempo de relax antes de volver a entrar en la dinámica a partir de las 12. Yo no sé si a tenor de todo lo que ha contado Luis, alguien quiere hacer alguna matización, algún comentario, etcétera. Por tanto, ahora sería este momento. Tenemos unos minutos antes de darle la palabra a Carles para que nos presente los labs. Por tanto, adelante. Yo Pau, si me permites. Bueno, pues adelante, Carles. Carles y Carite querían intervenir. Mira, adelante. Justo los que hablamos después, también hablamos ahora. No, simplemente algo muy relacionado con todo lo que has explicado, Luis. Es más una reflexión que una pregunta, pero si se quiere tomar como pregunta, pues perfecto para conocer tu feedback, que es alrededor de la gestión del conocimiento, ¿no? Yo creo que entramos en una era en la cual el conocimiento que tienen los colectivos humanos adquiere un valor muy importante. En parte es la evolución de aquella antigua participación ciudadana, que muchas veces eran cortinas de humo para hacer ver que se escuchaba sin creer realmente en la capacidad de opinión del ciudadano. Pero ahora todo esto ha ido evolucionando a lo que son las técnicas de inteligencia colectiva y a la gestión del conocimiento, que va todo muy relacionado con lo que tú has ido explicando y que las herramientas que tú propones dan respuesta a esto, ¿no? Hemos tendido, o tradicionalmente la administración pública ha tendido a tener a sus propios empleados como simples ejecutores de procesos y de órdenes, y a los ciudadanos como simples, votantes cada 4 años o que como mucho piden trámites, ¿no? Pero tanto un colectivo como otro tiene conocimiento y muchísimo conocimiento, ¿no? Entre los miles de trabajadores públicos y los millones de ciudadanos hay expertos en muchísimas cosas y hay gente con opinión fundada, más experta que todos nosotros para mejorar proyectos y procesos, ¿no? Simplemente situar todo este terreno de la gestión del conocimiento y la inteligencia colectiva, plenamente relacionado con todo lo que has explicado, como uno de los, no ya retos, sino realidades de esta nueva etapa de la administración pública, surgida de la revolución tecnológica, del coronavirus, de los procesos de cambio, del cambio de la sociedad, del gobierno abierto, etcétera, etcétera. Compartida contigo la reflexión, Carlas. Como veíais, para nosotros es el concepto del segundo punto. Primero es el dato, pero el segundo es la comunicación y el conocimiento. Recuerdo un poco uno del primer ciclo del fórum, donde también se estuvo hablando de la gestión del conocimiento en la administración pública. No he querido detenerme en ello, pero es la clave. En cierta manera va a ser la revolución en cuanto a la capacidad de gestión y en el modelo de interrelación. Y viene provocado, pues como tú dices, por todos los cambios sociales que estamos sufriendo. Vale. Un comentario. Lo mío también es más una reflexión, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Luis, porque creo que nos has abierto un panorama muy interesante y, sobre todo, hablabas de personas, procesos y tecnología, pero me parece muy relevante que decías, pero cada vez que hablabas de uno, pero no os olvidéis la relación con los otros.
Y es donde quiero poner el acento, ¿no? En la relación, que realmente es lo que me parece importante. Y esto va un poco a que es verdad que esto para mí es fundamental. Bueno, yo sobre todo, para la gente que no me conozca, llevo 25 años de experiencia en organizaciones y los últimos 18 en administraciones públicas, pero pertenezco al sector privado. Pero he trabajado de todas maneras, con contrato temporal, como proveedor, formando parte de equipos, como voluntaria, como ciudadana. Y luego 25 años de experiencia en procesos de transformación y de innovación. Entonces, desde ahí me parece fundamental poner creo que abrumamos cuando empezamos a ver todo lo que hay que hacer, todo lo que pasa y además tenemos los desafíos. Y claro, y además somos... últimamente una frase que yo digo mucho, las personas somos sensores con patas. Entonces nos pasamos la vida percibiendo temores, estamos con miedo, con angustia, también a veces alegres. Bueno, entonces todo esto hay que gestionarlo. Bueno, o hay que trabajar con ello, la palabra gestión, y no me voy a extender mucho, pero quiero poner el hilo en la importancia de la relación entre los elementos. Entonces, cuando hablamos de un sistema... de la importancia de la tecnología, creo que no podemos olvidar de que estamos hablando de que las organizaciones somos sistemas humanos. Entonces, me parece muy importante poner el acento en sistemas humanos, en sistemas digitales, pero sobre todo la relación que hay entre ellos. ¿Qué quiero decir? Que cuando hablamos de poner a las personas en el centro para implantar herramientas, sean cualquier herramienta tecnológica, digital, pero cualquier herramienta, que al final el mecanismo de cambio es el mismo, trabajar con las personas y para las personas es lo fundamental, porque es lo que nos va a dar sentido. Es lo que nos va a dar sentido. Y son las personas, yo creo que tú lo decías de alguna manera, las que nos van a dar sentido. Entonces, dar sentido es lo que es importante hacer en el aquí y ahora, dentro de toda esta incertidumbre, ¿no? Y creo que, bueno, hay un modelo para trabajar el cambio cultural, que simplemente lo señalo por no aburrir, pero me parece fundamental, cómo trabajar la transformación en las organizaciones no provocando solo turbulencias, no metiendo solo una herramienta en un sistema humano que provoca una ola, llega a la playa y se pierde. Y eso generaría un cambio operativo, pero al final no llega a la profundidad de un cambio cultural. Sin embargo, si tú introduces un cambio, en este caso estamos hablando de la tecnología, porque nos está tocando, la tecnología es como la herramienta en la que pensamos que nos va a permitir aprender más rápido. Si tú permites que este cambio se haga y el colectivo de personas con quien estás trabajando aprenda, reflexione, genere nuevo conocimiento, nuevas capacidades sobre este cambio, la siguiente transformación que consigues ya no es la operativa, ya es la cultural. Y si este ciclo y este iterativo de operar y de funcionar y de hablar con las personas sigue, llegaremos al cambio personal. Entonces, hacer como este escalado de transformaciones me parece muy importante. A la hora de introducir una tecnología en una organización, que es un sistema humano, cómo trabajamos con las personas es fundamental. Entonces, bueno, no me enrollo más, pero me parece que has apuntado estas cosas y me parecía importante resaltarlas. Gracias. Si os parece, vamos a ir avanzando. Vamos a entrar en la tercera parte de esta sesión de hoy. Vamos con unos minutos de retraso, pero creo que vamos a poder cumplir el horario y probablemente incluso terminar antes de los 15-20 minutos que teníamos antes de la hora prevista de las 12. En cualquier caso, agradeceros a todos vuestra participación, pedirle a Josep, perdón, que me estoy perdiendo, Jordi, yo sabía que me estaba perdiendo a Jordi, digamos que sé que está aquí, que se haga presente. Buenos días Jordi, y muchas gracias por tu participación. Antes que nada, y daros la palabra, deciros que lo que pretendemos con esta sesión, básicamente, y ahora voy a hacer algunos comentarios sobre presencias y ausencias, es debatir sobre un cuestionario al cual se ha referido incluso en la presentación inicial Luis, un cuestionario que hemos planteado, que hemos ido adaptando
en función de las novedades que se han ido desarrollando, para ir trabando algún tipo de elemento conceptual sobre, y dentro de una visión más compartida, más global, sumando ideas y opiniones de distintos interlocutores sobre lo que sería la realidad y los retos de la gestión de personas en el sector público. Deciros que inicialmente contábamos con la presencia de 3 coordinadores, ponentes, porque aunque todos estáis invitados a participar en el debate, y finalmente vamos a poder contar con 2, porque lamentablemente a lo largo, esta misma mañana, sobre las 9:30, he recibido un mensaje de Pepe Fernández, el secretario general de la Federación de Servicios de la Ciudadanía de Comisiones Obreras, que me pedía que le excusáramos porque por cuestiones urgentes de carácter personal no va a poder acompañarnos. Por tanto, vamos a contar inicialmente con la participación de Lucía Quiroga, que ya se ha presentado y a la cual le vamos a dar la posibilidad también de repetir su presentación, y con Jordi Solé, que también, para no cometer incorrecciones, le voy a dar la palabra en unos segundos para que él mismo se presente. Agradeceros a los dos vuestra disponibilidad para ser más activos en este debate. Y a partir de aquí sí que tengo una pequeña lista de personas de las cuales he recibido mensajes en el sentido de apoyar esa iniciativa, de trabajar, etcétera, y que por distintas razones no pueden estar con nosotros. Por orden, digamos, de recepción, Pau Juste del Ayuntamiento de Mataró, Olga Miró de la Diputación de Barcelona, Carles Arias del Consorcio de Educació de Barcelona, Òscar Dalmau de la Unió Catalana de Formació, Manolo Arenilla, catedrático de universidad y ex director general, como muchos de vosotros sabéis, del Instituto de Administración Pública en España, Maite Sainz de ORH, Carmen Martín Romo de UPF, Javier Pobes, consultor de innovación, Raúl Rosillón, que es el actual presidente de la FIDAC, que es la Asociación Sudamericana de Directores de Recursos Humanos, Paco Longo de SADE y Miguel Ángel de Bas, aunque creo que muchos de vosotros conocéis y al cual realmente, quiero expresar mi apoyo, porque aunque hoy no puede estar con nosotros, creo que probablemente el proyecto del fórum va a generar unas determinadas dinámicas diferentes desde el momento en que hemos iniciado un proceso de contacto y de colaboración que esperamos que nos lleve a un camino y un futuro interesante para las dos partes. Dicho esto, os decía que hemos hecho dos sesiones, y esta tercera sesión estaría un poco centrada en ver esta visión más externa, ¿no? Digamos, desde fuera de lo que son los retos de recursos humanos. Por tanto, y por orden, digamos, Lucía, no sé si quieres hacer una pequeña introducción, una presentación y un poco de posicionamiento sobre este problema y sobre el conjunto de cuestiones que os he formulado y que me consta que has tenido la oportunidad de pensar, reflexionar, etcétera, etcétera. Luego le daríamos la palabra a Jordi, y a partir de ahí iremos generando un debate en la que os pido y os ruego que todos podáis intervenir, participar en la medida que lo consideréis oportuno. Lucía, adelante. Bueno, me acabas de dejar muerta porque yo no tenía conocimiento, o por lo menos plena conciencia de tener que hablar o que participar, más allá, por supuesto, de que me encanta el formato que tenéis de apertura y demás, ¿no? Estabas comentando un poco la visión externa de los recursos humanos en lo que son las administraciones públicas, ¿correcto? Sí. Para que yo me centre, ¿no? Entonces, hombre, yo externa no puedo darla mucho porque estoy dentro de la administración pública, pero bueno, los que me conocen un poco, yo pienso que, lo decía Carite, ¿no? Yo pienso que lo más importante de nuestras administraciones públicas son las personas, es decir, o sea, que están formadas por personas y que, por tanto, como no centremos todo en las personas, pues mal nos va a ir, ¿no?
Entonces, leyendo un poco lo que habéis comentado en los otros foros, incluso las reflexiones, ¿no?, que están muy avanzadas, que son súper potentes todas, ¿no? Yo creo que tendríamos que pensar o repensar, porque yo creo que pensar muchas veces, a lo mejor pensamos tanto que luego no pasamos a la acción. Yo creo que habría que ir empezando a pasar a la acción y simplemente introducir, porque ya te digo que tampoco, y me apetece mucho ir también a Jordi de FEDECA a ver qué nos cuenta. Yo creo que habría que pensar en sistemas, o sea, en dos partes, ¿no? Por un lado, respecto a lo que son las personas líderes o las personas directivas, ¿no? Y de hecho, en la Dirección Pública Profesional, a cuya asociación pertenezco también, estamos intentando también, no sé, luchar un poco para que realmente se regularice de alguna manera, ¿vale? Porque las personas directivas también son personas, ¿vale? Y es muy importante que estén formadas, que estén capacitadas, que sepan liderar equipos, ¿vale? Y que no dependan única y exclusivamente de un pulso político. ¿Por qué? Porque al final los equipos, y yo he tenido experiencias muy buenas con equipos, pero también he tenido experiencias malas en el sentido de ver cómo una persona que accede a un puesto directivo se carga todo un trabajo de años y, bueno, quizá ese es el problema porque además es dinero público, ¿no? Pero sobre todo se carga a un equipo que pierde la motivación y que muchas veces es irrecuperable. Entonces, creo que habría que incidir mucho en esto, ¿no? En que haya una dirección pública profesional con personas que estén capacitadas, no solo técnicamente, ¿vale? Porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, para mí es mucho más importante, y esto ya es una opinión, que las personas que dirigen equipos tengan habilidades y competencias para dirigir equipos mucho más allá que las competencias técnicas que requiere a lo mejor determinado puesto, ¿no? Porque yo creo que las competencias técnicas son más fáciles de conseguir, pero las competencias de liderazgo no son tan fáciles de conseguir, ¿no? Aquello que haga que tus equipos trabajen implicados, trabajen con compromiso, trabajen eso, ¿no? Disfrutando, porque al fin y al cabo cuando tú disfrutas las cosas salen muchísimo mejor, ¿no? Entonces, por un lado eso, y luego en la parte del batallón general, ¿no? De las personas que a lo mejor no tienen reconocido un puesto directivo, aunque yo siempre digo que todas las personas que trabajamos en lo público de alguna manera somos directivas, casi aunque trabajemos solas, ¿no? Yo creo que habría que ir hacia herramientas, no sé, o hacia fórmulas donde esa participación sea real, donde esas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, de innovación, de alguna manera, encuentren los canales adecuados, donde se pueda de verdad compartir conocimiento y utilizar esa inteligencia colectiva, pero de verdad, porque ya os digo, ¿no? Existen herramientas, pero mi sensación es muchas veces y siempre que actuamos como reinos de taifas. Entonces, esas relaciones son relaciones informales que son súper importantísimas, pero deben establecerse mecanismos que puedan hacer que esas relaciones informales, ¿vale?, calen más y se conviertan en relaciones formales. Porque hay muchísimo talento, pero muchísimo talento en la administración pública. ¿Qué pasa? Pues eso, que la mayoría o no sale porque la gente no se atreve y está a lo mejor un poco cansada de que cada vez que propone algo le dan un zasca. O es gente simplemente que está en equipos que por su timidez y demás, bueno, pues la persona que los dirige no sabe hacerlo aflorar, ¿no? Y luego está aquel talento que ya de tanto talentar pues se quemó un día, ¿no? Y ya definitivamente pues no es recuperable, ¿no? Y oye, es una pena, ¿no? Yo me he encontrado, además trabajo mucho en ese sentido y me encanta además recuperar a gente que estaba descreída, ¿no? Porque yo pienso eso, ¿no? Que esto de que somos personas de 8 a 3, ¿no? O en el caso de que tuviéramos horario, ¿no? Somos trabajadores de 8 a 3 y luego de cuando salimos del trabajo ya somos personas. Yo esto siempre digo que eso que cómo se hace, ¿no? Que somos personas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Luego, si vamos al trabajo como personas y tenemos un trabajo que nos implica, que nos consigue dejar participar y demás, pues seremos más felices, con lo cual al final, veréis, al final perseguimos todos lo mismo, ¿no? Y ser felices en el trabajo, en casa o como sea, ¿no? Entonces, para mí es fundamental distinguir, como os digo, entre estas dos partes quería distinguir, no porque sean mejor la dirección pública y el resto no, sino porque creo que son dos patas
en las que hay que trabajar a la vez, pero de manera diferente, es decir, con herramientas diferentes, con estrategias diferentes, pero que vayan caminando juntas, porque si no pasará pues lo mismo que planteabais antes ¿no? de los laboratorios o de las comunidades, que son cosas totalmente diferentes, ¿no? Yo lo puse antes de ejemplo, lo de las comunidades, por poner encima de la mesa una manera más de colaborar pero por supuesto tengo claro que son cosas totalmente diferentes, ¿no? Ok, oye, Lucía, has planteado muchas cuestiones, el tema de la dirección pública profesional, creo que ahí también Jordi tendrá muchas cosas que decir, luego ya os contaremos la iniciativa de la investigación que estamos haciendo, etcétera, pero creo que es importante que empecemos también con la posibilidad de que Jordi, digamos, haga un poco de presentación y de posicionamiento inicial y luego a partir de ahí entraremos todos en el debate. Jordi, adelante. Pues nada, hola, buenas tardes, buen día Pau, buenos días a todos, muchas gracias Pau por invitar a FEDECA a este acto. Bueno, en primer lugar me tengo que disculpar porque he intentado seguiros desde el principio, pero no he podido estar al tanto de lo que se ha dicho hasta ahora, por lo cual, bueno, pues si algunas cosas que se habéis dicho ya, pues yo las repito o las veo de otra manera, no os he podido seguir. Tampoco sé muy bien sobre qué tiene que ir el posicionamiento inicial porque no sé dónde habéis centrado el debate. Con lo cual, ahora tenemos dos opciones que Pau como director va a decir cuál prefiere. O os hago una introducción un poquito extensa pues de muy diversas cosas de las que podríamos hablar, o mejor pues hacemos una presentación muy breve y luego en el turno de coloquio, preguntas o dirección de Pau pues la vamos centrando, lo segundo. Bueno, pues yo creo que lo segundo lo podemos simplificar con una idea que venimos lanzando repetidamente, que es que nosotros planteamos, bueno, en primer lugar, para que nos situemos, FEDECA es la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, por lo cual nosotros de alguna manera no conocemos la Administración española, conocemos la Administración Civil del Estado, que es una parte cada vez más pequeña del conjunto de la Administración Pública española. Lo digo porque en lo que vamos conociendo de las distintas administraciones, pues vamos viendo importantes diferencias tanto en la administración del Estado con las locales y las autonómicas. Simplificando, podríamos decir que la estatal es un poquito más poder, Estado, burocracia, mientras que sobre todo en las administraciones más pequeñas, más locales, pues empieza a ver todo esto de laboratorios de idea, de innovación, de experimentación y tal, que en la administración del Estado es un poquito más difícil. Por otro lado, seguramente, posiblemente, en la administración del Estado pues se respetan mejor los principios constitucionales, mérito, capacidad, transparencia, estas cosas que en administraciones muy pequeñas. Bueno, hecha esta primera matiz, ¿no? Yo para centrar lo que yo diría o lo que vaya a desarrollar en este debate es que nosotros partimos de que nuestra administración pública ha funcionado razonablemente bien en estos últimos años. Así he podido oír a Carite diciendo que está de moda la palabra innovar y nosotros también, digamos, somos conscientes de esa moda y esa moda nos da mucho miedo. De manera que cuando decimos que algo es antiguo, por el hecho de que es antiguo hay que reformarlo, ¿no? Nosotros partimos del análisis de lo que es bueno y lo que es malo y lo que es mejorable y lo que no, independientemente de esa innovación o antigüedad, ¿no? Dicho esto, por lo tanto, nosotros partimos de que entendemos que tenemos una administración pública que ha funcionado razonablemente bien, que hasta ahora ha cumplido razonablemente bien los objetivos o los mandatos para el que había sido diseñada, pero que ya hace bastante tiempo que empieza a dar muestras de agotamiento, de anquilosamiento y sobre todo de falta de adaptación a los cambios que ya se están produciendo y sobre todo a los que están por venir. Y que además nos hemos encontrado como administración un tanto, pues eso, anquilosada, que es una administración poco flexible y poco adaptable al cambio y que por lo tanto es una administración que requiere, digamos, de una inversión no económica, que también, pero una inversión de conocimiento y sobre todo de voluntad política de reforma importante, urgente, necesaria, porque si no, la siguiente crisis, que si no es la actual ni fue la anterior, será la que va a venir, se nos va a llevar por delante y vamos ya a dejar de contar con, vamos a dejar de poder decir que nuestra administración funciona razonablemente bien. Esta es un poco la idea inicial, si os parece, y a partir de aquí la desarrollamos pues, por donde vosotros o Pau nos vaya indicando. Ok, muchas gracias Jordi, muchas gracias Lucía. Insisto, yo voy a ser, digamos, un coordinador más y por tanto sentiros con todos con plena libertad de
levantar la mano, de intervenir. Por mi parte y por parte de Carita os vamos a dar cancha, etcétera, etcétera. Hay un cuestionario que os he hecho llegar. Entonces, desde el punto de vista de la gestión de personas, Lucía y Jordi, ¿qué es lo que crees o lo que creéis que nos ha aportado o qué conocimiento tenemos hoy, 15 de abril del 2021, que creíamos que no teníamos el 13 de marzo del 2020? ¿Voy yo? Lucía. Bueno, pues yo creo que creíamos que no teníamos tantísima resiliencia, o como diría Marcelo, tantísima antifragilidad como la que creo que se ha demostrado en muchísimos casos, ¿no? Yo el otro día hablaba sobre el tema del teletrabajo en una webinar y, bueno, por supuesto que ha habido mucha gente que no, o sea, que no estoy... Pero a nivel general, por lo menos dentro de la administración pública, yo creo que lo que creíamos que no teníamos era esa fuerza para intentar trabajar como fuera, dar los servicios como fuera y demostrar, bueno, pues que esa mala fama que tienen el personal funcionario, pues no era para tanto, ¿no? Y yo creo que la gente, dentro de todo, o sea, que cuidado que cuando hablamos de épocas de pandemia, yo digo que siempre hay que poner los verbos con mucho cuidado, ¿no? Porque yo a veces digo, joder, pues fue una suerte, ¿no? Y digo, cuidado, casi puede entender a alguien que fue una suerte lo del COVID y va a ser que no, ¿no? Pero quiero decir que creo que mucha gente comprobó y disfrutó que trabajando, por desgracia, de esa manera, bueno, pues tenía una implicación, un grado de compromiso y pudo desarrollar una serie de características que a lo mejor pensó que nunca podía. Jordi. Bueno, yo comparto en parte el análisis de Lucía, en el sentido de que esta pandemia y las anteriores situaciones de estrés que ha sufrido la administración ha demostrado que en general el empleado público, el funcionario público, pues es una persona comprometida y responsable con su área de responsabilidad, con su trabajo. Lo que para mí no ha sido ninguna sorpresa, quiero decir, nosotros ya estábamos convencidos de esto y lo hemos visto en repetidas ocasiones. Es verdad pues, que el saber popular hace broma de muchas cosas. Yo lo digo muchas veces cuando voy a Madrid, pues hay la broma del funcionario, la broma del catalán, y a mí me toca por partida doble siempre que voy, pero la experiencia nos dice pues, que estas bromas tienen un origen incierto, pero que no tienen ningún fundamento. Y de hecho, nuestros ciudadanos, cuando les preguntamos en el CIS pues, su opinión sobre la función pública española, la administración pública española, siempre nos valoran muy bien. Es más, nos valoran mejor a la administración en general que muchas otras instituciones del sector público español. Aunque sea un dato curioso, que es la paradoja del encuestado, que es que en general siempre dicen lo mismo: la administración pública es buena, funciona bien, los funcionarios son comprometidos, pero a mí en particular me ha ido mal. Esto también lo dicen cuando pagan impuestos, que en general hay mucho fraude, pero yo ni nadie en mi entorno defrauda. Pues eso siempre pasa de alguna manera. Con lo cual yo creo que esta crisis lo que ha puesto de manifiesto, una vez más, insisto, que lo que nos fallan en esta administración son problemas de estructura, de diseño. O sea, no tenemos unos funcionarios especialmente malos, yo creo que son especialmente buenos, y que lo que hace falta es dotarles de los elementos de motivación y de capacidades y de competencias para que trabajen o trabajemos todavía mejor. Fijaros que estáis planteando que estamos muy alineados en el sentido de que probablemente tenemos talento, siempre habrá excepciones. Nos quejamos mucho de los sistemas de reclutamiento de la administración pública y que necesitamos incorporar más, digamos, elementos de análisis de competencias y menos temas de contenidos, etcétera, etcétera, pero parece que es evidente que ha habido una buena respuesta, que hay y que los problemas son más estructurales, más de dirección, en la línea también de lo que planteaba
inicialmente Lucía, relacionado con lo que es el elemento de la dirección pública. Es decir, algunas medidas que vosotros consideráis que podrían ser relativamente fáciles aplicables, ¿no? Porque una de las cosas que yo cuento cuando interlocuto con alguno de vosotros, y recuerdo la conversación que recientemente tuvimos Jordi y yo, en la cual te invité a participar en esta sesión, te decía que una de las cosas que a mí más me han sorprendido en este proceso, digamos, de aprendizaje rápido sobre lo que es el ámbito de la función pública en general y sobre todo el ámbito de la gestión de personas en el sector público, ha sido un poco esta sensación que vosotros mismos, digamos, que los que estáis dentro del sector público tenéis respecto a lo que es posible o lo que no es posible. Y luego resulta que hay muchas cosas que legalmente son posibles que no se hacen. Entonces, en la línea de lo que tú planteabas, ¿qué cosas se podrían hacer desde el punto de vista de estructura y de diseño de la función pública para que esos elementos de resiliencia, de capacidad, de talento, realmente afloraran y no fuesen constantemente frustrados o minimizados? Yo, Lucía, ahora, por ejemplo. Bueno, es que, vamos a ver, cuando hablamos de administración pública hablamos de una realidad muy diversa. Entonces, vuelvo a poner de manifiesto que no es lo mismo, pues, no sé, la administración del Estado o cualquiera de sus ministerios, pues con cualquier ayuntamiento. Nuestro análisis, y por lo tanto, digamos, el análisis de las medidas micro que se pueden adoptar, pues va a ser muy diverso en función del ámbito en que las apliquemos. Pues tampoco es lo mismo la agencia tributaria, a lo mejor, pues que la administración de justicia, que aunque no sea administración pública en sentido estricto, en sentido amplio también lo es, ¿no? Lo que pasa es que nosotros lo que pensamos es que las medidas micro en este momento ya serían parches. Quiero decir que estamos con un transatlántico, como he dicho antes, relativamente bueno, pero que va en rumbo de colisión. Que lo que necesita es ya una repensada, una reestructuración de cabo a rabo. Necesita medidas, necesita un pacto de Estado, por decirlo así. Necesita sustraer la administración pública de lo que es el debate político, necesita cambiar culturas políticas de consideración de la administración como un botín del partido en el gobierno de una vez, necesita eliminar todos los mecanismos que debilitan a la administración frente a la injerencia política, como son, que esto pues Lucía lo conocerá muy bien, la hiperextensión del sistema de libre designación, que siempre digo que es una falacia en su determinación, porque en realidad lo que significa es el mecanismo del libre cese. Necesita de verdad desarrollar las palancas con las que se desarrolló el Estatuto Básico de Empleado Público, que son las 3 palancas esenciales que no existen, bueno, 4, una dinero, que nunca lo ha habido para la función pública, pero sobre todo desarrollar la evaluación del desempeño, que ha sido siempre precisa, pero en un momento de irrupción del teletrabajo ya no es que sea precisa, es que es imprescindible, es la diferencia entre la vida y la muerte, tener un buen sistema de evaluación del desempeño, y este no existe para nada. Necesitamos sistemas de incentivo también al desempeño, en general incentivos positivos, y seguramente los más fáciles son los económicos, pero todos vosotros sois expertos mejores que yo para saber que hay todo un elenco de incentivos que no son solamente el económico. Seguramente también tenemos que desarrollar más los incentivos negativos. Me sabe mal que no esté aquí el compañero de UGT, creo que era, o de comisiones, ¿me has dicho? Bueno, comisiones del otro sindicato, pues porque yo creo que tendríamos que hacer una reflexión también los organismos corporativos, que a veces hemos hecho defensa de intereses más particulares que públicos. Y sobre todo habría que desarrollar, en lo que interesa a FEDECA y en lo que interesa a la Asociación de Directivos Públicos, desarrollar de una vez por todas la figura del directivo público, que además es algo en lo que todo el mundo estamos de acuerdo. O sea, no hay ni una sola voz discordante. Puede haber discusiones de matiz sobre cómo tienen que seleccionarse o cómo tienen que reclutarse o cuál tiene que ser el régimen jurídico del directivo público, pero nadie en este país discute la necesidad de aprobar y de desarrollar de verdad esa figura. Y hasta ahora, salvo algún ejemplo en alguna comunidad autónoma, que siempre son más leyes anuncio que luego no se llevan a la práctica, o sí, verdaderos ya pruebas que se hacen en municipios medianos y no tan medianos y que están funcionando muy bien, al nivel público de España de momento ni está ni se le espera. Con lo cual,
no es que me niegue a hablar de medidas concretas en problemas concretos, pero en la situación, digamos, de enfermedad grave, terminal, que está sufriendo la Administración Pública Española, hablar de medidas concretas es paliativo, es hablar de aspirinas para problemas. ¿No? Lucía. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Jordi. O sea, medidas concretas en este buque que yo creo que habría que cerrar toda la administración y volver a abrirla, aunque parezca una barbaridad, pero está ya tan enmarañada que al final lo que vamos haciendo con medidas concretas, lo que pasa es que no nos queda otra, Jordi. Entonces, bueno, aunque sean parchecitos, es que no nos queda otra, porque es que si no ya no haríamos nada, ¿no? En esto de decir, como no puedo solucionarlo todo, como no puedo solucionar gran parte del problema, pues me quedo parado y me olvido, ¿no? Que es un poco, a veces, alguna actitud de algunas personas que dicen, ¿para qué voy a seguir si total esto no se va a cambiar, ¿no? Yo sé que lo ideal sería destruirlo todo o de alguna manera, ¿no? Que hubiera una hecatombe y poder empezar de cero, ¿no? Pero como eso no se puede, bueno, pues también podría ser, ¿no? Que con esas nuevas medidas, que yo tampoco me atrevo a concretar, pero sí os comentaré, por ejemplo, algo de la Dirección Pública Profesional, que sí que está avanzando, decía eso, ¿no? Que con pequeñas medidas a lo mejor sí podríamos conseguir tener un punto cero y que de aquí en adelante, ¿no? Pudiéramos ir cambiando las cosas, ¿no? No sé si lo veremos o futuras generaciones lo verán, pero bueno, medidas concretas ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Pues podríamos hablar, ¿no? De lo típico, los nuevos sistemas de selección, del desarrollo de la carrera profesional, pero yo si me quiero quedar con algo, y va un poco en relación con lo que Jordi comentaba de la evaluación del desempeño, yo creo que hay una medida concreta que sí que podríamos que empezar a calar, ¿no? Un poco en la cultura organizativa, porque esto, como va de cambio cultural y los cambios culturales duran siglos, yo creo que habría que trabajar por objetivos, ¿vale? En la administración no se trabaja por objetivos, en general. Luego hay pequeñas joyitas que sí, que tienen clarísimo que tienen un objetivo y que lo cumplen y además lo miden y tal, pero en general no se trabaja por objetivos. No se revisan los procesos porque nunca da tiempo, porque siempre se ha hecho así y claro, por supuesto, al no trabajar por objetivos, pues ¿para qué vamos a evaluar el desempeño? ¿No? Si tú luego al final vas a la oficina y estás de 8 a 3, se presupone que estás trabajando, ¿no? Pues ya está. Esa es la evaluación del desempeño, el presencialismo, ¿no? Y esto, bueno, corren ríos de tinta, sobre todo desde el tema del teletrabajo, ¿no? Y supongo que estaréis todos al tanto de las barbaridades que a veces se dicen de los teletrabajadores o de que no están en la oficina, en fin, todo este tipo de cosas que era aquí, ¿no? Respecto al desarrollo de la figura del profesional, del directivo público profesional, sí que es verdad que ese artículo 13 que de hace 1000 años, ¿no? que está ahí, ¿no? Y que como muchas cosas que se ponen en las normas, a mí me entra la risa porque es que ponen, no sé, hasta filológicamente, yo como soy filóloga tengo esa deformación, están mal escritos, ¿no? Pero es que siempre, al final la coletilla es, y esto será objeto de desarrollo reglamentario, ¿no? Pero es que incluso muchas veces cuando lo desarrollan con otra norma, sigue poniendo la coletilla que se seguirá desarrollando, con lo cual nunca al final, no lo sé, ¿no? Yo no me quiero meter con los juristas o con los legisladores, pero es verdad, joder, que podrían concretar un poquito más, ¿no? En alguna ocasión. En el anteproyecto de ley de función pública, por suerte, aunque tampoco es desarrolladísimo, que vio la luz hace unos días, sí que hay un título dedicado a la dirección pública profesional. Es verdad que ahí le hemos estado dando mucho la lata desde la asociación, bueno, cuando estuvo a consulta pública, pero verdaderamente hay 9 artículos dedicados a la dirección pública profesional. Entonces, bueno, veremos a ver en qué queda. Y luego, sectorialmente, además, que estaba yo ahora escribiendo un artículo precisamente por esto de la evaluación del desempeño, pero como te digo, una vez más, sí que hay tanto una instrucción como un proyecto de decreto para la selección y evaluación del desempeño de las personas directivas públicas, pero de los entes instrumentales en la Junta de Andalucía. Es decir, del personal laboral, ¿vale? Con lo cual, una vez más, volvemos en estos reinos de taifas que tenemos, ¿no? A hacer cachitos, ¿vale? ¿Es buena noticia? Bueno, pues sí. Ahora yo estaba intentando poner en pie un artículo y digo, bueno, pues aunque sea desde el punto de vista sectorial, igual, si esto realmente se comprueba que se hace, ¿no? Donde ponen además unos tantos por ciento que hay que cumplir. Es verdad que el tanto por ciento no es muy alto, para que el directivo cumpla el objetivo, pero bueno, por lo menos ya por primera vez yo veo puesto en una norma, aunque sea una instrucción,
que como te digo, ahora van a desarrollar un decreto, ya un tanto por ciento, de decir, oiga usted, si usted no cumple los objetivos que tienen que estar en un plan, ¿vale?, que usted va a afirmar que va a cumplir, al 50%, ¿vale?, pues usted puede ser cesado, ¿no? Y si los cumplen en un tanto por ciento, pues tiene usted un incentivo económico, ¿no? Pero como te digo, al final es para personal laboral de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía, ¿no? Entonces, bueno, pues digo, bueno, pues igual si funciona, pues algún día el resto de la administración ya tiene un sitio donde mirarse, ¿no? Y donde copiar, si es que funciona, ¿no? Porque también por ejemplo, el personal del SAS, del Sistema Andaluz de Salud, también ha sacado su orden por la que también regula el sistema de acceso. Pero como te digo, se hacen cosas, pero desde mi punto de vista, al final, esa inteligencia colectiva, ¿no?, que hablabais al principio, se utiliza poco. Pero bueno, ahí estamos. ¿Alguien de los participantes quiere intervenir para daros ya un poco más de cancha y no monopolizar todas las cuestiones? ¿Quiere hacer formular alguna pregunta? Carite. Sí, bueno, más que una pregunta es, yo os voy a proponer un cambio de mirada, es decir, apagar la linterna y vamos a apuntarla hacia otro lado, porque otra vez el debate se ha ido a mirar las propias tripas de la administración, que para mí es el gran problema que tiene la administración, es decir, estamos mirando cómo nosotros hacemos el trabajo, cómo se retribuye, cómo se mide, cómo entramos a la administración, pero es que la administración está aquí para generar valor público. Entonces, ¿cómo integramos a la ciudadanía? ¿Cómo empezamos a ver los problemas que tenemos que resolver? ¿Cómo empezamos? Y me encanta lo del transatlántico o barco gigante, no sé qué, Jordi, cuál era el símil o la metáfora, porque evidentemente ahora estamos metidos en un río de aguas bravas y no estamos cruzando el Atlántico ni el Pacífico. Entonces, ¿cómo la administración va a responder a estos retos? Estaría genial borrar y empezar de nuevo a diseñar, porque el problema es de diseño, en eso estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, el problema es de diseño de la administración, como del 99% de las empresas privadas, ¿eh? El problema es de diseño, de que hemos diseñado una serie de estructuras para resolver una serie de retos para lo que hemos sido extremadamente eficientes. Por eso estamos aquí y por eso la administración está aquí, todavía. Pero las preguntas que ha lanzado Jordi al principio eran muy buenas en este sentido, pero ¿qué tiene que pasar? Y sobre todo que no vamos a poder borrar todo y empezar. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar los grandes retos y por dónde se podría empezar? ¿Por dónde se podría empezar? No cuál es la solución, porque todavía igual tenemos que mejorar el mecanismo para saber cuáles son los problemas. Y termino, mi reflexión es, los problemas son mucho más locales, territoriales y contextualizados de lo que normalmente pensamos. Tenemos grandes problemas de Estado y eso es verdad y ahí hay que seguir peleando, pero cuando un equipo de trabajo está ante un reto, eso es local, eso está contextualizado. Entonces yo por eso os invito a un cambio de mirada, de poner el foco de la linterna, empezar a ponerlo en otros sitios, ¿no? Un cambio ahora está muy de moda, ¿no?, el mindset, la mentalidad de toda la vida. Yo creo que tenemos que empezar Esa es un poco mi provocación para el debate. Antes de daros la palabra e incluso yo intervenir contestando un poco a Carite y así entramos en una dinámica mucho más colaborativa, ¿alguien más quiere intervenir y plantear temas? Vamos a ver. Respecto al tema de la dirección pública profesional, y insisto, desde la perspectiva de quien está clarísimamente fuera del entorno público, en este caso yo mismo, deciros varias cosas, ¿no? La primera, recordaros que otra de las iniciativas que estamos explorando en el foro, aparte de estas sesiones de debate y de estos ciclos, aparte de este proyecto de laboratorios, es una investigación que hacemos, digamos, en cada uno de los ciclos hacemos una investigación, concretamente, como creo que algunos de vosotros ya sabéis, incluso ya habéis contestado, la hemos hecho sobre las relaciones entre dirección profesional y dirección política en el ámbito de las administraciones públicas. Es evidente que en este entorno
incide aquello que ha comentado Jordi al principio, de que no hay una sola administración pública, sino varias, ¿no? Y que no tienen absolutamente nada que ver, digamos, incluso este mismo problema, digamos, probablemente es relevante y es muy importante en el ámbito de lo que no sería de la administración general, que no sería aquella que afecta al ámbito de la administración general del Estado, etc. Entonces, respecto a este problema, teniendo en cuenta además que si el problema es de estructura y de diseño, no es de talento, no es de capacidad, no es de resiliencia de las personas, etcétera, etcétera, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Deberíamos instrumentar un sistema, digamos, para que no hubiese una dirección política, o que la dirección política no interfiriera en el funcionamiento, digamos, técnico de la administración? ¿Qué pensáis sobre ello? Jordi. Bueno, habéis planteado tres temas distintos, Lucía, Carite y Pau. Carite, se me ha ido media intervención tuya, pero bueno, creo que planteabas que la administración se tiene un poco que dejar de mirar a sí misma y mirar un poco más a ciudadanos, si no me he perdido tu intervención del todo. Y voy a intentar hacer algún apunte de cada una de las cosas que habéis dicho. En lo que decía Lucía, yo estoy de acuerdo. Lo que también tenemos que mirar el paso pequeño si no somos capaces de dar el paso grande. El problema del paso pequeño, como digo, es que el paso pequeño ya no soluciona demasiadas cosas en el momento en que estamos. Me incorporo a mi ejemplo de transatlántico, el agua turbulenta de Carite. Es cierto que los tiempos están cambiando de una manera tan exagerada, tan rápida y tal, pues que tenemos que tomar medidas un poquito más de calado, ¿no? Pero podemos hablar de las que queráis, o sea, no, insisto, yo no me niego a hablar de medidas pequeñas. Lo que sí decir que las medidas que planteaba Lucía me parecen fundamentales porque precisamente no son medidas pequeñas. Ha hablado del trabajo por objetivos y eso va unido a dos de las patas que hablábamos del Estatuto del Empleado Público, hacer el desempeño e incentivos al desempeño. Con lo cual, si fuéramos capaces de implantar la dirección por objetivos en la administración pública, pues habríamos conseguido buena parte de esa reforma global que queremos, ¿no? Pero bueno, podríamos hablar de muchas cosas. Yo también una que va saliendo aquí de forma repetida, pero en la que creo que deberíamos incidir mucho más, es en que nuestra administración pública en general todavía sigue muy compartimentada. Y sigue compartimentada a dos niveles. Un nivel es puramente político, el hecho de que hayan unidades político-administrativas autónomas, se llamen comunidades autónomas y se llamen entes locales, pues eso hace que tengan su propio modo de administración. Y ahí FEDECA, que es un ente, y lo repetimos todas las veces que podemos, absolutamente apolítico, pues ahí no tenemos nada que decir como administración. Lo que sí, porque insisto, eso es un modelo de país, es un modelo de Estado y es la política de los ciudadanos que tienen que decir qué modelo quieren. Lo que sí tenemos que decir es las consecuencias de cada modelo. Y lo que sí vemos es que con el modelo actual hay deficiencias de coordinación muy importantes y que, por lo tanto, si se quiere mantener ese modelo, que insisto, nosotros no opinamos, lo que sí aconsejamos es que se refuercen los mecanismos de coordinación interinstitucional. Y la crisis sanitaria lo ha puesto de manifiesto, los ciudadanos lo han percibido y no hay que insistir por ahí. Pero es que también tenemos importantes problemas de coordinación en las propias unidades administrativas. La propia administración del Estado es una administración muy fragmentada, lo cual tenía sentido en su origen. Si su origen lo situamos en el siglo XIX o mediados del siglo XX, donde un mundo no estaba globalizado, pues es verdad que no se podía ejercer con facilidad la coordinación y la uniformidad de criterios pues en las provincias o en todos los ministerios. Y, por lo tanto, había que dotar de mucha autonomía a las distintas unidades administrativas. Pero es que estamos en la tercera ya década prácticamente del siglo XXI y eso no puede ocurrir. Por lo tanto, yo sí incidiría en medidas micro, en reforzar en la administración del Estado del sitio que es la que conozco, todos los mecanismos de coordinación interadministrativa que pasarían fundamentalmente por el refuerzo de los órganos centrales, de la Dirección General de Función Pública, la Secretaría de Estado de Función Pública, etcétera, que tuvieran mucha más competencia, digamos, para establecer y imponer criterios a toda la administración del Estado en general de lo que tienen ahora. De lo que decía Carite,
Pues tienes toda la razón. Lo que pasa es que tienes una razón que yo no te puedo discutir. Es verdad que hemos dedicado poca atención a... O sea, vamos a verlo. Hemos dedicado mucha atención a cómo funcionamos y menos atención a qué estamos haciendo y sobre todo cómo está llegando esto al ciudadano y aún menos atención a cómo integramos al ciudadano en nuestras actuaciones. Y la verdad es que nunca me doy cuenta que nunca he hablado de esto, porque es que nunca nos lo habíamos planteado como FEDECA. Es cierto, si vale a modo de disculpa, que nosotros estamos en la Administración del Estado, que es la administración menos prestadora de servicios, o sea, la que menos relación directa tiene con el ciudadano. Y cuando la tenemos, casi siempre es una relación de control. Con lo cual, bueno, no digo que no podamos integrar al ciudadano en nuestros procedimientos políticos. Creo que le hemos perdido a Jordi. Creo que le hemos perdido. ¿Jordi? Un poco más difícil, pero desde luego sí que es una... Ahora. Me he ido, pero vuelvo. Es que tengo un problema con la conexión que tengo que solucionar. Cada vez que entra una llamada telefónica se me da la conexión. Bueno, vuelvo y decía que tenemos que reforzar ese aspecto y seguramente tenemos que hacer una reflexión al respecto, aunque, insisto, va a venir mucho más de la mano de los expertos de la administración local. Pero yo, por ejemplo, me consta en mi ámbito de trabajo que la agencia tributaria ahora tiene una línea de trabajo sobre lo que se viene a llamar empatía con el ciudadano, ya que realizamos acciones de control que pues, siempre terminan, o si no va todo bien, nunca terminan bien, salvo cuando no pasa nada, siempre terminan cuando digamos, tenemos una acción positiva, siempre termina mal para el ciudadano, pues la manera, digamos, de relacionarnos de una manera más amable, de una manera menos agresiva, de una manera menos distante con ese ciudadano. Y en ese sentido sí que deberíamos incidir por ahí mucho más. Y, por supuesto, mantener, pues, y me encanta que Lucía sea filóloga, yo no soy filólogo, pero soy lo que en catalán es un lletrazarit, una persona que le gusta mucho el lenguaje. Sí que tenemos que seguir incidiendo mucho en el lenguaje administrativo, porque es verdad que el lenguaje administrativo tiene que ser un lenguaje preciso y exacto, pero también es verdad que tiene que ser un lenguaje que el ciudadano entienda. Y yo no soy un experto de cómo se soluciona esto, pero algunas de las ideas que he oído me han gustado, que es, de alguna manera, emitir nuestros actos administrativos, digamos, como en dos textos. El texto legal, el oficial, pero luego el resumen para que nuestro ciudadano entienda por lo menos qué es lo que le está llegando, ¿no? Y en cuanto a la dirección pública, Pau, que planteabas tú, aunque esto no voy a hablar mucho porque Lucía sabe seguro que mucho más que yo de esto, pues efectivamente, es el gran ausente de nuestra administración pública, es uno de los grandes ausentes, tampoco es el único, ¿no? Y que pone en manifiesto, ya lo ha dicho Lucía, lo he dicho antes, una vez más esa situación española de que cada uno hace la guerra por su lado. O sea, con un artículo 13 del Estatuto del Directivo Público no desarrollado por el Estado, pero luego cada comunidad autónoma sacando su ley que no tiene nada que ver con la del contrario y además, hasta donde yo sé, la mayoría sin de verdad desarrollar. O sea, somos un país de lo que llamo leyes anuncio, y queda muy bien para el titular, pero que luego no arregla. Del directivo me encanta hablar, pero no quiero consumir tiempo. Luego, si queréis, Ok. Lucía, adelante. Sí, me encanta, Jordi, lo de leyes anuncio. Te lo compro, ¿eh? Te lo compro porque de verdad que, en fin. Bueno, son muchas cosas. Totalmente de acuerdo, Carite, con el tema de cambiar el foco. Totalmente de acuerdo, pero yo voy a hacer dos puntualizaciones. Es verdad que a lo mejor lo que nos tendríamos que preguntar, ¿no?, las personas que trabajamos en lo público, es tres cosas, ¿no? Es ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Y sobre todo, ¿para quién hacemos lo que hacemos?, ¿no? Yo creo que está clarísimo y de hecho, bueno, en teoría, todos estamos todo el día diciendo que realmente lo que damos son servicios públicos, que trabajamos para la ciudadanía, o sea, que no te creas tú que ese foco no lo tenemos. O otra cosa es que también sean enunciados anuncio, como dice Jordi, en vez de leyes, esto sea algo que llevemos puesto un poco en el ADN, a lo mejor lo decimos y no nos lo creemos, ¿no? Pero por ir un poco ordenando, primero puntualizar eso, después lo que decía Pau, ¿no?, lo de la dirección pública profesional versus dirección política. O sea, estamos en el sistema que estamos, la dirección política existe.
O sea, que no, una cosa no quita la otra, no estamos en un sistema de Estado apolítico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que yo coincido plenamente con Jordi en que tendría que haber, sabiendo que son escalafones diferentes, desde el punto de vista de los servicios públicos que damos con dinero público, tendría que haber muchísima más coordinación, tendría que haber muchísima más confianza, ¿vale? Porque hay una cosa que no hay y es confianza muchas veces en los trabajadores de lo público, ¿vale? Y me refiero con esto, que es un tema bastante delicado, desde lo político a lo profesional, ¿no? Por eso se incide tanto en una dirección pública profesional, que pueda ser evaluable, que pueda ser medible, ¿no? De cara a evidentemente, a un programa de actuaciones que estará con las líneas estratégicas, ¿no? Del programa político, ¿vale? Que haya en ese momento. Para eso estamos en democracia y para eso votamos, ¿no? Nos guste más o nos guste menos. Pero yo creo que los trabajadores y las trabajadoras públicas somos ante todo profesionales de lo público. Entonces, eso por ahí. La coordinación interadministrativa, intraadministrativa, bueno, fundamental. ¿Por qué? Pues porque damos un montón de servicios repetidos. Es que es una cosa tremenda, ¿sabes? O sea, cada administración, como somos pequeños silos, o sea, yo creo que eso son acciones concretas que sí se podrían hacer. Es decir, si pensamos de verdad en los servicios que damos a la ciudadanía, ¿vale? Pensemos en global, ¿vale? ¿Quién los da? ¿Cómo los da? Totalmente de acuerdo con el tema de que las cosas son locales, de lo que decía Carite, ¿no? O sea, podemos hablar a nivel global y filosofar sobre la administración todo lo que queráis, pero luego las realidades son locales, ¿vale? Y después me había apuntado yo aquí que sí, que efectivamente hay que pensar en los servicios que damos, hay que cambiar el foco. Pero también digo yo, me planteo yo, ¿vale? ¿Cómo vamos a dar mejores servicios si desde dentro funcionamos mal? Entonces, yo no creo que nosotros, además me espanta que nos miremos el ombligo, ¿no? Y que nos miremos dentro y que siempre estemos hablando de solucionar lo de dentro, ¿no? Pero en algunos casos, precisamente estamos dando muy malos servicios o ni siquiera damos los servicios que la ciudadanía necesita porque no revisamos los procesos, porque vamos eso como un elefante o como un mamut, ¿no? Como siempre, cada vez más, con una carga más pesada y con ese mantra que decimos que no tenemos tiempo, porque es el mantra horroroso que repite mucha gente, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, ¿a qué no tienes tiempo, no? Y como esto siempre se ha hecho así, entonces a veces no es que queramos mirarnos dentro, es que yo creo que precisamente una de las maneras que tendríamos de mejorar ese foco y de pensar realmente que tenemos que pensar es revisando qué es lo que estamos haciendo mal y por qué seguimos haciéndolo igual y por qué lo duplicamos y por qué no aunamos esfuerzos y creamos sinergias entre administraciones, ¿no? Y luego, para finalizar, bueno, totalmente de acuerdo con el lenguaje administrativo, ¿no? Mira, ahora estaba precisamente, como os decía antes, en una comunidad de prácticas de gobierno abierto, pero no de gobierno abierto en general, ¿no? Sino con el Ministerio, porque bueno, están pensando en sacar el plan de comunicación de gobierno abierto. Y sabéis, de lo que más hemos hablado en todas nuestras reuniones es cómo hacer que a la ciudadanía, para que puedan realmente participar, cómo hacer que les llegue el mensaje, o sea, que entiendan qué es, en este caso, lo que es gobierno abierto, y con eso lo pongo de ejemplo, pero podría ser cualquier cosa. Pero cuando digo que entiendan lo que es, no es que nos digan una definición de carrerilla y que después les examinemos, no, sino traducido al lenguaje real, al lenguaje coloquial. Cuando tú estás en la parada del autobús y alguien te pueda decir, pues mira, si haces esto con la administración puedes participar. Pero ¿cómo comunicar eso, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el lenguaje y sobre todo el poder hacer llegar a la gente que lo que hacemos es para ellos. Pero claro, ¿cómo lo comunicamos? Porque si nosotros comunicamos bien, la gente querrá participar. Si no, evidentemente veréis, gobierno abierto, participación ciudadana, transparencia, todos estos conceptos, ¿no? Estupendos. Me gustaría que preguntarais a cualquier persona de la calle esto qué es para ellos, ¿no? Cuando realmente hay muchas cosas en las que podrían participar. Ok. Dejarme felicitaros, porque yo que he estado presente en las tres sesiones y os invito, si tenéis interés, todos los participantes a seguirlas. Fijaros que sobre un mismo tema
no hay conversaciones repetitivas, es decir, que el tema da para tanto y daría para muchísimo más, y que estamos tomando muchísimas notas, y creo que lo que estáis aportando es muy, muy interesante. Evidentemente está enfocado con la línea, pero que además se está planteando que es un poco lo que pretendíamos, plantearlo desde perspectivas distintas y con elementos totalmente distintos, y estáis transmitiendo cuestiones que nos parecen, o que me parecen muy, muy relevantes. Carita, tú habías levantado la mano. Yo quería después hacer una matización más, pero tienes a... Sí. Bueno, también en tono muy provocativo, pero para empezar a pensar de otra manera, porque acordaros que hoy hemos empezado con la necesidad de un cambio de paradigma, ¿vale? Sobre cosas que decís. Claro, ahora ponías un ejemplo de gobierno abierto, de un grupo de trabajo que tenéis. Lo primero que se me ocurre es una pregunta. ¿Cuántos ciudadanos están participando en ese equipo de trabajo? Seguramente esa es la respuesta. Ninguno. Es que fijaros en las lógicas que hemos aprendido, de las que tenemos que desaprender, ¿eh? Entonces es fundamental. Si queremos saber cómo hablar con alguien, tenemos que incorporar a muchos alguienes para... Otra cosa que decimos, y por eso antes he explicado un poco que llevo muchos años trabajando con administraciones, tenemos que pensar mucho en lo que hacemos mal. Y cuando Carles y yo presentábamos el laboratorio decíamos, centrémonos en soluciones y no en problemas. Las personas estamos diseñadas por naturaleza para ser positivas, para trabajar por utopías, para ir a mejor. Esto de pensar en problemas no nos pone nada. No nos pone, es aburrido. Nos cambia el foco. Está claro. Entonces vamos a pensar lo que nos apetece hacer y ahí incorporar. Y luego también comentabais sobre todos los problemas que tenemos y grandes soluciones, ¿no? Yo creo que la digitalización es la gran oportunidad, también la gran amenaza que nos viene, y la tenemos encima de la mesa y hay mucho dinero ya para esto, y esto va a venir. ¿Qué va a hacer la gente que pone un sello todo el día? ¿Que abre un torno? ¿Qué vamos a hacer con estas personas? Pues claramente tendremos que pensar. Tú has hecho 3 preguntas, Lucía. Yo les cambiaría el orden. Primero, no pensaría por qué hacemos lo que hacemos. Primero pensaría para quién estamos, para qué estamos. Sí, totalmente de acuerdo. Seguramente es forma de hablar, pero cuando nos pensamos para qué estamos, para qué estoy aquí y qué parte de mi trabajo puede hacer un robot, una máquina, una inteligencia mecánica, podremos empezar a rescatar lo que la gente realmente puede hacer, que igual es escuchar al ciudadano que aparece, o al ciudadano, o al proveedor, o al funcionario, que nos tratan muy mal a veces como trabajadores. Entonces, yo creo que ahora mismo tenemos una gran oportunidad de pensar de otra manera. La gran revolución es el Homo sapiens, yo creo que lo tenemos que superar, que es el del conocimiento. Llevamos mucho tiempo siendo un Homo maker que hace cosas, ha hecho carreteras, coches, rascacielos, y ahora tenemos que ser el que juega, la persona que juega, que imagina, que proyecta. Entonces aquí la administración tiene una verdadera oportunidad de resituarse en el centro de algo muy, muy importante. Entonces yo, por irnos un poco en positivo, porque es verdad que cuando hablamos en negativo, bueno, y escuchando eso es lo que me viene. Así que muchísimas gracias y vamos a empezar a pensar de otra manera. Ok, sigamos. Si os parece, son y 20, si os parece, vamos a marcarnos un objetivo de terminar la sesión en 10-15 minutos y luego haríamos un cierre, y con lo cual podríamos dar por terminada la sesión de hoy en este objetivo que nos marcamos siempre de intentar cumplir, incluso si es necesario o si es posible, digamos, darnos un cierto tiempo antes de reanudar nuestras tareas habituales, que probablemente algunos de nosotros tenemos ya cosas concertadas a las 10. Han salido la idea esta de implantar cosas que no, sin ser grandes revoluciones, pueden ayudar o podrían significar impactos que propusiesen o que motivasen un cierto cambio cultural. Os voy a anunciar 3 medidas que han ido saliendo a lo largo de estos debates y que tenéis en la nota que os envié de todas maneras, pero que me parece que nos gustaría saber vuestra opinión.
Es decir, hay países en el que el modelo de selección de los grandes niveles administrativos dentro de la función pública, a nivel del poder judicial, a nivel del poder, digamos, de los altos niveles de la administración, se hace por selección, es decir, o por sorteo, ¿no? Es decir, que basado en un criterio, digamos, de capacidad, de mérito, etcétera, etcétera, pero a partir de ahí no hay una decisión política, sino es, digamos, el azar el que determina cuáles serían. ¿Os parece que este sería un modelo que ayudaría a resolver determinados frenos y determinadas cuestiones que tenemos en este momento en este país? La segunda, una de las grandes limitaciones y uno de los temas que han salido en estos debates es el tema de, digamos, la revisión judicial de determinadas decisiones que normalmente tardan muchos años y que suponen grandes cambios respecto a lo ocurrido en los años de una decisión que luego ha sido revocada judicialmente. Y, por tanto, la posibilidad de establecer algún tipo de sistema que permitiese una validación jurídica rápida de una decisión administrativa en el órgano que fuera, digamos, incluso antes de su implementación. Y, por tanto, si esto es una medida, o sería una medida digamos, aceptable. Y la tercera, entendiendo que esta es una pregunta que tendría mucho más sentido si tuviéramos una presencia sindical como era nuestro objetivo, pero lamentamos, pero bueno, creo que hay una última sesión en donde puede haber una oportunidad de participación sindical. Es decir, ¿qué creéis que deberíamos de hacer para evitar eso que Carles Ramió, a quien todos conocéis, habla de los frenos sindicales o las contracciones o los bloqueos sindicales al modelo de transformación pública de este país? Lucía, Jordi. Lucía, empiezas tú, empiezo yo. Es que como dirección pública profesional nos va a gustar a los dos. Y yo, si quieres, te voy a contestar a ti. Empieza tú mismo, Jordi. Yo mismo. Pues empezamos con el tema de dirección pública profesional. No me voy a extender mucho porque dices que quieres ganar 10 minutos, pero efectivamente hace falta un cambio de modelo. Yo la verdad es que no conozco ningún país que lo haga por sorteo, pero bueno, yo tampoco soy un experto de derecho comparado, pero en cualquier caso me parece el sorteo uno de los sistemas más malos posibles. O sea que lo que sí creo que necesita es un sistema, digamos, de evaluación del candidato y de preselección, por decirlo así, y de valoración de su idoneidad y capacidad. Que esto se puede hacer de muchas maneras. Solemos poner de ejemplo el modelo portugués, que yo creo que se concita más acuerdo, y a mí particularmente me gusta, pero bueno, es un modelo, podría haber otros, pero desde luego lo que sí hace falta es preseleccionar al candidato y luego seleccionarlo. Desde luego yo creo que el sorteo no es la mejor manera. Y aquí lo que sí podríamos discutir es qué grado de discrecionalidad le dejamos al político, porque también estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, creo que también ha sido Carice, o no sé si ha sido tú, Lucía, no ha sido tú, Lucía, que estábamos en un modelo político. O sea, esto no hay que olvidarlo. O sea, los políticos, la política existe y cumple una función, y que además es una función importante. Debería ser la más importante. Otra cosa es que se haya bastardizado, si es que esta palabra existe, Lucía, que se haya, digamos, desviado de su origen fundamental, y en muchas ocasiones la política persiga más intereses particulares que intereses generales. Pero desde FEDECA nunca nos cansamos de repetir que estamos al servicio de la política en mayúsculas. Y además, y esto lo repito mucho a mis compañeros, digo, no os olvidéis que estamos acostumbrados a trabajar con dos gobiernos, históricamente, con dos partidos, más o menos, por poner una etiqueta, sistema. Ahora ya tenemos alguno que se escapa un poco de la etiqueta sistema, pero que es nuestro gobierno, y tenemos que trabajar con ellos con la misma lealtad y con la misma eficacia que cualquier otro gobierno. Y si mañana llegara otro en el espectro político contrario, porque lo de esos ciudadanos quieren, también tendríamos que ser capaces perfectamente de trabajar con ellos, porque es lo que nuestra ciudadanía pide, y nosotros ahí no nos tenemos que pronunciar. Insisto, lo que les vamos a decir es cuáles son las consecuencias de las medidas que van adoptando, ¿no?
Por lo tanto, yo el sorteo la verdad es que no lo veo. Yo particularmente, pero esta es mi posición particular, no es la de CEDECA, yo creo que en la selección deberíamos dejar cada vez menos campo a la capacidad discrecional del directivo para elegir. O sea, esto de que se requiere confianza personal en la persona para trabajar, hombre, está muy bien, pero casi nadie, ni en la empresa pública ni en la empresa privada, puede elegir a sus colaboradores y tenemos que aprender a trabajar con los colaboradores que les tocan. Eso sí, exigiendo que hayan sido seleccionados los mejores y los más competentes. Pero que luego además tengas que tener sintonía personal con él o no, pues bueno, no lo sé. Respecto a temas jurídicos, yo ahí no me pronuncio, no es un tema de CEDECA. Lo que sí puedo decir es que, sobre todo desde la agencia tributaria, cuando nos reunimos con representantes de multinacionales y me dicen que uno de los principales problemas de España es la inseguridad jurídica. Yo no soy un experto en el tema, además creo que excede con mucho el tema de administración pública y por lo tanto yo ahí no diría nada más, pero sí que creo que es un problema de Estado. O sea, de tanto vaivén jurídico, administrativo, político no es bueno y yo creo que resiente la confianza interna y la confianza externa. Y desde luego acabo diciendo que creo que efectivamente hay que incidir ya por fin en esas decisiones macro. Por ejemplo, no quiero entrar en ella, pensaba que el debate no sería de tiempo. Tú planteabas la necesidad de establecer una estrategia de recursos humanos. No existe estrategia de recursos humanos en nuestro país. Y podríamos estar mucho tiempo hablando de por qué no existe, pero a mí siempre me gusta la frase también de nuestra musa Ramió, que es porque la administración no es sexy, porque la administración funciona razonablemente bien y por lo tanto no es el problema que acucia a los ciudadanos, pero como no es sexy, nunca está en la agenda política, pero eso hace que la administración se mueva a golpe de presupuesto y por lo tanto que su horizonte no vaya más allá, con suerte, del horizonte anual. Acabo un poco rápido. Uno de los problemas graves que tenemos muchos problemas. Y luego puntualizar lo que ha dicho Carite. Tenemos muchos problemas, pero uno se podía haber previsto hace 40 años, que es el del envejecimiento de las plantillas. No hace 5, ni 2, ni 1, ni 3. 40 años, que es cuando, digamos, entró toda la generación del baby boom a la administración pública. Y nadie lo ha resuelto. Entonces, ¿por qué no lo ha resuelto? Yo creo que tenemos que empezar, o yo por lo menos empiezo a intentar cambiar el foco de mis intervenciones en el sentido de que tenemos que empezar a pensar tanto no en qué necesitamos o en qué queremos, sino qué tenemos que hacer para conseguirlo. Porque, insisto, el problema del envejecimiento de las plantillas hace muchos años que lo sabemos y nadie lo ha resuelto. El problema del directivo hace muchos años que lo reclamamos y nadie bien puede. Con lo cual tenemos que empezar a ver cuáles son los frenos políticos, sindicales, corporativos o del tipo que sea, que nos impiden llegar ahí. Y acabo, perdonad que vaya tan rápido, pero ya sabéis que los funcionarios lo único que gestionamos bien seguro son los tiempos de la oposición, entonces no me quiero exceder del tiempo. Carite, oye, me ha encantado lo tuyo de ser tan positiva. Yo también me esfuerzo mucho en intentar, digamos, encontrar gente, sobre todo en CEDECA, que busque más soluciones que problemas. Lo que pasa es que, por desgracia, a mí la realidad me lo desmiente cada día. O sea, me encuentro mucha la gente que llamo tóxica, de esta gente que, como dicen, te encuentra 3 problemas a cada solución. O sea, no sé si es que tu apellido te facilita esa visión optimista, pero, hombre, ojalá nos la contagies a todos y ojalá puedas venir a participar de nuestros grupos de trabajo, de lo que quieras, porque, de verdad, lo que hace falta en la administración pública, yo creo en toda la sociedad española hoy en día, es positividad e ilusión, que es la herramienta, no es la única, pero es la primera herramienta necesaria para poder afrontar todos los demás retos con un poco de garantías de superarlos. Si empezamos viendo solo problemas y esto es imposible y esto no lo ve nadie, pues efectivamente no lo veremos nunca. O sea que, Carite, quedas fichada para cuando quieras. Lucía. Bueno, yo voy a ser más breve todavía porque yo creo que son 3 preguntas muy concretas. Respecto al tema de selección, coincido totalmente con Jordi. Yo, de hecho, en las notas que habíais mandado lo tenía en rojo y así como con interrogantes porque me llamó mucho la atención esto de por sorteo, ¿no? O sea, de que un puesto se coja por sorteo, pero bueno, posiblemente exista, ¿no? No voy a insistir mucho más en que, evidentemente, yo creo en esa selección que tiene que hacerse, bueno, por competencias profesionales. Otra cosa es, y de hecho el título 2, este que os digo, del anteproyecto de ley de función pública, está basado en el modelo portugués, ¿vale? O sea, es en el que se ha mirado Andalucía para regular la dirección pública profesional.
y por tanto, bueno, si lo conocéis un poco, pues va un poco de eso, ¿no? Hay un comité de selección que es ajeno a la administración, ¿vale? Que normalmente está convocando, aunque es verdad que sí participa alguna persona de dentro. Fundamentalmente suele ser el político, ¿no? El consejero de turno, lo que sea, que sí tiene opinión. Pero yo ahí, más que el modelo, que en Portugal ya existe y bueno, se podría hacer, vuelvo a insistir en la evaluación del desempeño, pero sobre todo en esa selección se habla de tener en cuenta una serie de competencias, ¿vale? Y esas competencias que estén certificadas, competencias profesionales certificadas. Y ahí es donde empieza también el tema. ¿Quién certifica? ¿Cuál es la entidad certificadora? Porque hay alguna ya en España, ¿no? Y de hecho la propia Asociación de Dirección Pública Profesional trabajó en esas competencias e incluso en certificarlas, ¿vale? Pero ya sabéis también en España lo que pasa un poco con las certificaciones. Eso por ahí. Respecto a la revisión judicial, yo tampoco soy muy experta. Está clarísimo que, bueno, cuando después de años y años, ¿no? Que tarda la justicia en una decisión judicial, pues evidentemente eso seguro que no es bueno, pero no para la administración, seguro que no es bueno para nada, ¿no? A nivel general en el tema de la justicia, ¿no? Tampoco quiero aportar mucho más porque no entiendo muy bien cuál es el tono de la pregunta, ¿no? Entonces ahí, por si acaso, tampoco quiero opinar mucho más. Y respecto a los frenos sindicales, bueno, estrategia de recursos humanos. En la Junta de Andalucía, bueno, pues se nota que pertenezco a la Junta, ¿no? Hay una formulación de estrategia de recursos humanos en la Junta de Andalucía, está formulada, pero hasta ahí puedo leer porque no he vuelto a tener noticias, ¿vale? Pero formulada está y publicada en el boletín oficial como estrategia. Totalmente de acuerdo con que tendríamos que tener una estrategia que no esté basada única y exclusivamente en los presupuestos, porque ahí engloba todo, ¿no? O sea, al final, más que una estrategia de recursos humanos, ¿qué tenemos en las administraciones? Estrategias de relaciones de puestos de trabajo, eso es lo único que tenemos, no hay otra, ¿no? Pero en esa estrategia de recursos humanos, bueno, pues evidentemente es algo tan amplio que más allá de las propias herramientas que hay para gestionar personas, como pueden ser las RPTs, el dinero, bueno, hay una cantidad de elementos muchísimo más transversales, como son las competencias, como son no solamente las competencias profesionales, sino esas competencias, ¿no? Estas que tanto dicen, las soft skills, que a mí me encantan, ¿no? Otro tipo de habilidades, desarrollo profesional, mejora de la atención a la ciudadanía, en fin, esa estrategia de recursos humanos yo creo que sería fundamental y que esos frenos sindicales yo pienso que sí existen, pero creo, como dice Jordi, que responden a unos intereses que nada tiene que ver con lo que la administración necesita. O sea, al final, bueno, pues son una serie de grupos que evidentemente, bueno, por norma, ¿no? O por precepto legal hay que darles cabida y a mí, vamos, yo soy una persona que me encanta escuchar a todo el mundo y que todo el mundo aporte, ¿vale? Donde tenga que aportar, incluso en tormentas de ideas descabelladas, o sea, me parece fenomenal, pero claro, hasta un cierto punto, ¿no? Porque cuando estas agrupaciones tienen la capacidad de poder frenar determinadas actuaciones o líneas estratégicas por otros intereses que, en mi opinión, y esto es una opinión personal, no son exclusivamente de toda la ciudadanía, que es a la que nos debemos, pues sinceramente me preocupan, ¿no? Y respecto a lo de Carite, pues igual, ¿no? O sea, yo soy súper optimista, o sea, a mí me llaman muchas veces aquí en la administración Lucía la happy, porque yo sí que me creo, me encanta el apellido de Carite, pero vamos, yo me lo pondría también porque yo voy motivando a la gente por ahí, porque creo que es la única manera, ¿no? Cuando decía Carite, por ejemplo, el tema de la digitalización, ¿no? Y qué vamos a hacer con la gente que ponía un sello, que no. A mí sí que me gustaría aquí, no sé, ¿no? Decir que vamos a tener que trabajar mucho, porque no se trata, yo creo que no se trata de prescindir de nadie, ¿no? Y tampoco se trata de demonizar a las máquinas vienen, claro que vienen y además bienvenidas sean, ¿no? Pero yo creo que vamos a tener que trabajar mucho en la adaptabilidad, en la flexibilidad, en sobre todo desaprender para volver a aprender y en estar continuamente aprendiendo. Y yo creo que hay mucha gente dispuesta a eso. Habrá mucha otra, lógicamente, que no. Pero bueno, la gente que no, esto es como todo, ¿no? Personas tóxicas hay en todos lados, ¿no? Quedémonos, igual que dices tú, de quedarte con las soluciones, no con los problemas, ¿no? Quedémonos con la tantísima gente no tóxica que hay.
y barramos a esa gente tóxica, ¿no? O simplemente, como yo digo muchas veces, ¿no? Pues simplemente que me sean indiferentes, ¿no? Porque perdemos muchísima energía, muchísimo tiempo a veces intentando, no sé, intentando hacer que la gente tóxica que no tiene remedio, y esto a mí me costó mucho cuando trabajaba temas de coaching, me cuesta, me sigue costando decir que hay gente insalvable. Pues sí, hay gente insalvable, la minoría, ¿no? Entonces pongamos también el foco en toda aquella gente que sí quiere dar soluciones, no en la que quiera poner problemas, ¿no? Y ahí lo dejo. Estamos ya, digamos, en el límite de tiempo que nos habían marcado. Simplemente dos matices, dar la última palabra por si alguien quiere intervenir y vamos a cerrar, si os parece. Primera, la idea del sorteo, que no sé si la he explicado bien, os la habéis entendido, es una idea que lanza Rafael Fernández Villaverde, que como sabéis es catedrático de la Universidad de Pensilvania, en una serie de artículos que os recomiendo, que si no lo habéis leído, que además son digamos, tan accesibles en Internet, sobre reforma de la administración pública en España, que publica en El Confidencial entre octubre y el último trimestre del año pasado. Y él lo que formula esa idea en el sentido de decir, oye, una vez determinados los niveles de competencias, de mérito, de capacidad, etcétera, 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 y para evitar que los altos, que haya una especie como de, digamos, de dominio por parte pública o por parte política de los altos cargos de la administración, que, insisto, la última selección se hiciese estrictamente por el azar, por el sorteo. Simplemente como idea. Y que parece que hay algunos entornos ya en el mundo en donde funcionan ese tipo de cuestiones. Yo reconozco que no soy ningún especialista y me baso básicamente en las ideas que plantea Rafael. Segunda cuestión que debatimos en la primera de los tres debates. Segunda cuestión, respecto al tema de la seguridad jurídica, simplemente de lo que proponía en este caso, lo propuso Alfred Lacasa, que ha sido durante muchos años, que hoy es el secretario del Ayuntamiento de Granollers y que durante muchos años fue secretario del Ayuntamiento de Barcelona, o jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona. Proponía exactamente esto, digamos, un control judicial, un control, digamos, de idoneidad que permitiese de alguna manera minimizar este riesgo de que las resoluciones judiciales o evitar que un gran número de resoluciones judiciales, digamos echaran años después el trabajo realizado en base a una resolución administrativa de tipo que sea. Y respecto al último punto relacionado con los bloqueos, los frenos de carácter sindical, no vamos a hablar, porque no creo que sea necesario, si queréis intervenir sobre algunos elementos de lo que sería para vosotros un ámbito de lo que sería la estrategia de recursos humanos, porque primero esto ya es un tema que ya lo comentamos en la segunda de la anterior sesión, y además sobre esto va a ser objeto concreto lo vamos a intentar centrar en la última sesión, la última sesión de esos debates, que si no me equivoco está previsto para el 14 de mayo, ¿no? Pero y respecto al tema sindical, creo que es importante que exista una interlocución, porque yo diría exactamente lo mismo si estuviese aquí Pepe Fernández, porque además lo he manifestado incluso por escrito. Es decir, lo cierto es que nos guste o no nos guste la situación de carácter de presencia sindical y el impacto sindical en la administración pública está ahí, es relevante, y lo que tenemos que hacer es manejarla con criterio, con sentido común, e intentando, evidentemente, que las organizaciones sindicales también se posicionen en lo que en donde deben de posicionarse, y que aporten realmente valor y no actúen a menudo con elementos que pueden ser cuestionables, como mínimo cuestionables respecto al interés, digamos, público en la defensa de unos intereses que muchas veces pueden ser incluso, insisto, visualizados como intereses muy, muy sectoriales, ¿vale? Dicho esto, no sé si alguien quiere hacer alguna aportación, alguna intervención.
Si no es así, muchas gracias, Lucía, muchas gracias, Jordi, muchas gracias a todos los que habéis participado en la sesión, y os voy a dejar, si queréis intervenir, para hacer un resumen de conclusiones final, y con eso daríamos por cerrada la sesión. Pues muchísimas gracias a vosotros siempre por el excelente trabajo que hacéis, ya desde el año pasado que yo os conozco, por haberme invitado a participar en el foro en general y hoy en particular, encantada de estar compartiendo con Jordi, un placer. Y nada, que seguimos, que esto es imparable, está claro que hay que ir para adelante con esos laboratorios y con esa estrategia de recursos humanos, y mucho por hacer y muchas ganas de hacer. Así que ya sabéis que en lo que yo pueda aportar, lo haré. Muchísimas gracias. Bueno, yo lo mismo. Muchas gracias sobre todo a vosotros. Muchas gracias a tu Pau por invitarnos y por este tipo de iniciativas, ¿no? Pero yo un poco enlazaría con lo que he dicho al principio, en este tipo de organismos o de laboratorios como vuestro. Yo os animo a que empecéis a cambiar también un poco el foco, como decía Carite, ella decía, en las soluciones de los problemas. Y decía, empecemos a plantear no ya en qué necesitamos, sino en por qué no lo tenemos, sino qué hay que hacer para conseguirlo. Tenemos que empezar a ver lo que apuntabas tú al final, cuáles son esos bloqueos que impiden que todo aquello en la que la mayoría de la gente estamos de acuerdo que necesitamos, no conseguimos que se ponga encima de la mesa, ¿no? Yo creo que ahora el debate ya tiene que ir por ahí, porque bueno, el debate sobre qué es lo que necesitamos es un debate inacabable, pero más o menos tanto la universidad como los funcionarios, como incluso yo creo que los políticos van a dar con ellos, más o menos estamos de acuerdo en qué es lo que necesitamos. Por lo tanto, enhorabuena, insisto, y os animo que en adelante hagáis este pequeño cambio de enfoque. Muchas gracias a todos, y os convocamos desde el fórum a que contestéis la encuesta. Tenéis el acceso en nuestra web, a que visualicéis las grabaciones, porque yo creo que la reunión de hoy ha sido muy interesante, la verdad es que ha sido muy interesante, pero también, que visualicéis las anteriores, y os convoco, aunque ya nos cuidaremos de haceros llegar las invitaciones para la última sesión que vamos a hacer de este ciclo, que haremos el viernes 14 de mayo, y que vamos a centrarlo exclusivamente sobre lo que sería una estrategia concreta de gestión de recursos humanos para el sector. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias.